Muy amados hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Quiero saludarles en el amor del Señor y quiero compartir con ustedes un versito del Salmo 126 en el nombre del Señor. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos en el Señor. Quiero saludar a toda la congregación, a todos mis hermanos, diáconos, encargados de obra, mi pastor Pedro y a todos los cuerpos de la iglesia, en el amor del Señor, decirles que esa es la esperanza, ¿cierto?, de cada uno de los que hemos creído en el Señor, que si hemos sembrado muchas veces la palabra de Dios con lágrimas, llorando muchas veces con dificultades, también dice la palabra de Dios que después volveremos con regocijo, trayendo, ¿cierto?, el resultado, la gavilla, ¿cierto?, a la obra del Señor. Así es que Dios nos bendiga en gran manera, y este mensaje que es tan oportuno, tan hermoso, ¿cierto? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Que Dios nos bendiga. Cuando realmente Dios nos libertare, entonces el hombre es completamente libre, y los que ven, los que perciben y nos conocían, van a quedar sorprendidos y van a decir: grandes cosas realmente ha hecho Jehová con esto. Así que les insto a que sigan adelante, a que sigan buscando y trabajando en la obra del Señor. Por lo demás, hermanos en el Señor, quiero comunicarles que por algún motivo personal, por alguna razón, ¿cierto?, que estamos hoy viviendo, vamos a posponer los servicios que estábamos realizando, ¿cierto?, en la semana. No va a ser por muchos días. Creo en el Señor que lo vamos a retomar pronto, pero no vamos a dejar de alimentarnos de la palabra del Señor. Vamos a seguir sembrando el Evangelio, vamos a subir algunos mensajes por estas mismas redes, ¿cierto?, para poder seguir predicando la palabra del Señor. Así es que usted siga orando al Señor, siga pidiendo a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder seguir predicando y sembrando la palabra del Señor. Así es que no sea impaciente, pídale a Dios, ¿cierto?, que Él nos ayude pronto a retomar, pero por ahora vamos a enviar los mensajes, ¿cierto?, en una manera diferente a como lo estábamos acostumbrados a hacer, ¿cierto?, por intermedio de un servicio. No va a ser de esa manera. Para Dios que vive sea la honra, la gloria. Espero la comprensión de cada uno de ustedes, y pronto, muy pronto, esto lo vamos a arreglar, va a pasar, y vamos a estar nuevamente, ¿cierto?, alabando a Dios, tal vez en la iglesia, no sé, de la forma en que Dios quiera, pero la obra de Dios no se detiene. Los hombres pasan, las generaciones pasan, pero la obra de Dios no se detiene, y yo los invito a que sigamos adelante en el nombre del Señor, orando siempre unos por los otros, para que la bendición de Dios siempre esté cercana a nuestras vidas, pues la necesitamos a diario. La paz del Señor y la gloria de Dios esté en cada uno de sus hogares. Cuídese, bendiga al Señor y sea siempre agradecido de lo que Dios le ha dado. Dios les bendiga, muchas gracias, y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Bien, mi hermano, a modo de implementación, ¿cierto?, de nuestra nueva forma de trabajar por estos días, como les decía, vamos a dejar con ustedes en la poderosa y importante palabra de Dios, ¿cierto?, que es lo más grande de cada servicio, es lo más medular.
a nuestro hermano Juan González del Barrio Oriente, quien nos va a impartir, ¿cierto?, un poderoso mensaje sin duda de lo que Dios ha puesto en su corazón para que lo pueda compartir con su pueblo. Así que Dios les bendiga y escuchamos a nuestro hermano Juan en el nombre del Señor. Muy buenas tardes a todos mis hermanos que ya se han podido conectar a este culto en el día de hoy. Para mí es muy grato poder saludarles y poder desearles que el Señor de paz pueda estar bendiciendo sus vidas. También saludo a la distancia a nuestro pastor Pedro y nuestro pastor Patricio también junto a su familia, y que el Señor también pueda estar bendiciendo a toda la iglesia en general. Quisiera darle gracias al Señor porque me ha permitido esta oportunidad de poder compartirle a ustedes en esta tarde la palabra del Señor, y quisiera que puedan abrir sus Biblias para meditar un momento en lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Es por eso que quisiera que puedan abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y de ahí nos saltamos al versículo 12. Segunda de Crónicas, entonces, capítulo 20, versículo 12, y dice así en el nombre del Señor: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera que también podamos orar para pedir al Señor que el Señor también nos pueda estar dirigiendo por medio de ella. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia son grandes, Señor, y usted la renueva cada día para nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que se ha realizado durante este servicio, pero también, Señor, ha llegado el momento de poder escuchar tu voz, y queremos, Padre, pedirte que tú puedas bendecir mi vida, Señor, que por mis labios también, Señor, usted pueda hablar por intermedio de ellos, Señor, y entregarnos en esta tarde lo que tú quieras, Señor, compartir para nuestros hermanos. Bendícenos, Señor. Tu palabra ya es bendita para nuestras vidas, Señor, pero quiero pedirte tu dirección, Señor, esa dirección que viene de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Que el Señor nos bendiga. En esta tarde he querido también ponerle un título a esta palabra, y es puesto los ojos en Dios. Qué importante es poder poner nuestra mirada en nuestro Señor, quien es nuestro guiador, quien es nuestro ayudador. Y en este versículo que leíamos, mis hermanos, vemos a un hombre, a un rey, que él estaba, ¿cierto?, pasando un momento de dificultad. Vamos a darnos cuenta por medio de su palabra, de los versículos que vamos a ir leyendo, que él estaba en una situación muy complicada, pero a pesar de esa situación, él confió en Dios, en Jehová, y él puso, ¿cierto?, su confianza y puso, ¿cierto?, su esperanza en su ayudador. Pero vamos a ver quién era este varón. La palabra del Señor menciona a un rey llamado Josafat. Josafat, dice la palabra del Señor, que fue el hijo sucesor del rey Asa, rey de Judá. Y dice la palabra del Señor también que él ascendió al trono cuando él tenía 35 años. Él era un varón relativamente joven, tenía 35 años cuando él asumió el reinado. Y dice también la palabra del Señor que él reinó 25 años. Pero lo más importante, y la palabra también lo menciona en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, para que usted también pueda leerlo y meditarlo también con más calma en su hogar,
que este varón, este rey Josafat, fue un rey que hizo lo bueno, que hizo lo agradable delante de Dios, y Dios también prosperó su vida. En el capítulo 17 dice que Josafat se hizo fuerte, y dice que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los caminos de David su padre. Y también dice que Josafat buscó a Dios y anduvo en los mandamientos, y por tanto dice que Dios confirmó el reino en su mano. Qué importante poder, ¿cierto?, meditar en esto, que nosotros también debemos andar en la voluntad del Señor, y cuando nosotros andamos, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos prospera, el Señor está con nosotros. Y eso es lo que hizo este rey. Pero nos vamos a dar cuenta en este capítulo, en estos versículos, que llegó un momento en que se puso a prueba el reinado de Josafat. En un día cualquiera, dice la palabra del Señor, que de repente llegaron a informarle a este rey que venían contra él 3 pueblos para la guerra. Quizás él en un día cualquiera se levantó en la mañana para poder, ¿cierto?, hacer sus quehaceres como rey, pero nunca pensó que le iba a llegar esta mala noticia. Dice que llegó a su oído que venían reinos de Moab, de Amón y también amonitas. Y dice la palabra del Señor que venían contra Josafat a la guerra. No era cualquier noticia, ¿cierto? Era una noticia muy alarmante. Y por sobre todo, pensar que eran 3 pueblos los que venían contra él. Era muy común ver en esos tiempos al pueblo de Israel, ¿cierto?, siendo llevado a la guerra y estando en guerra con pueblos, pero era muy común verlos entre un pueblo y otro, ¿cierto? Pero acá podemos darnos cuenta que eran 3 los pueblos que venían contra él. Y dice la palabra del Señor, y vamos en esta tarde, yo quisiera también resaltar 3 características que tuvo Josafat para poder enfrentar esta prueba que vino a su reinado. La primera, mis hermanos, la encontramos en el versículo 3. Y le vamos a dar lectura, que dice así, el versículo 3 del capítulo 20. Dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La primera característica que podemos ver en Josafat es que él tuvo temor, pero a pesar de eso se humilló y consultó a Dios. Era lógico, mis hermanos, ¿cierto?, escuchar que venían 3 ejércitos contra él. Como ser humano, como persona, cuando nosotros nos llega una noticia que no es grata para nosotros, o que nos dan, ¿cierto?, a conocer alguna situación que no estamos habitualmente pensando en que va a suceder, ¿cierto? Viene temor, viene angustia a nuestras vidas, porque somos seres humanos, ¿cierto? Y eso es lo que le sucedió a este rey, a Josafat. Vino un temor, porque obviamente, ¿cierto?, él iba a ser, ¿cierto?, invadido por estos 3 reinos. Pero a pesar de ello, mis hermanos, a pesar de este temor humano que vino, ¿cierto?, a su vida, dice la palabra del Señor que él, ¿cierto?, se humilló delante de Jehová. No se desesperó, ¿cierto? Se humilló, dice, y se humilló su rostro para consultar a Jehová. Esta es una primera característica que quisiera resaltar de Josafat. Él, ¿cierto?, quizás como rey, como lo habíamos mencionado anteriormente, Jehová lo había prosperado, él se había hecho fuerte.
su reinado se había, cierto, hecho muy fuerte también en lo que es como ejército. Quizá él podía haber dicho, yo no tengo temor, yo podré enfrentar, cierto, como rey, podré enfrentar a estos 3 reinos, pero no fue así, sino que él se humilló delante de Jehová. Y mire qué importante es poder humillarse, primero reconocer, cierto, que por sobre todo está la soberanía de nuestro Dios. La palabra humillarse en el diccionario dice que es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Josafat estaba delante de una situación muy complicada, pero a él no le importó, cierto, que él era rey, que su reino era próspero, sino que él se humilló. Dice la palabra del Señor que se humilló su rostro para consultar a Jehová. Qué importante, mis hermanos, como les decía, poder, cierto, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, poder, cierto, humillarnos, reconocer que nosotros somos limitados. Pero Dios, tenemos a un Dios poderoso que es ilimitado, que Él tiene todo el poder, que es un Dios omnipotente y que siempre va a estar a nuestro lado. Jehová sí lo hizo, buscó su rostro, dice, se humilló y consultó a Jehová. Él consultó qué es lo que tenía que hacer. En las dificultades, en las angustias, nosotros también debemos tomar esta actitud, ¿cierto?, que hizo Josafat. Sigamos leyendo, otra característica. La encontramos en el versículo 12. En el versículo que leíamos, dice, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué maravilloso es las palabras que empleó el rey aquí en este versículo. Dice que, y la característica que podemos resaltar aquí, que él reconoció que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Era evidente, eran 3 pueblos que venían contra ellos, era una gran multitud que venía contra ellos. Y dice que él, cierto, le pronunció estas palabras a Jehová. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y mire lo que dice, no sabemos qué hacer. Muchas veces nosotros también nos enfrentamos en estas circunstancias y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo abordarlas. Pero debemos tomar este ejemplo de este rey. Dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire qué maravillosa es la confianza que este rey depositó. Por eso que le ponía yo este título, puestos los ojos en Dios. Cuando nosotros nos veamos enfrentados a estas dificultades, a estos problemas que puedan venir, estamos viviendo, ¿cierto?, una etapa como iglesia, como país, como a través del mundo entero, en donde nos hemos visto enfrentados a diferentes circunstancias. Y muchas veces nos hemos sentido como Josafat, nos hemos sentido, ¿cierto?, que no tenemos la fuerza para poder enfrentar la dificultad que ha venido. Pero es allí donde nosotros debemos confiar en el Señor y debemos volver nuestros ojos a Él. Qué importante es lo que hizo Josafat. Primero dice que se humilló delante de Jehová, consultó a Dios y puso su confianza en Jehová. Son 3 cualidades que mantuvo a este rey y que vamos a darnos cuenta que más adelante eso lo llevó a poder alcanzar la victoria. Y dice el versículo 13 que había también un hombre que se llamaba Jaasiel, que era levita, que dice que un momento vino sobre él el Espíritu de Jehová y habló por medio de él al pueblo y le dijo estas palabras. Dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra,
sino de Dios. Ahí estaba la respuesta que estaba esperando Josafat. Cuando él se humilló, cuando él consultó a Jehová, cuando él puso los ojos en Jehová, el Señor vio esa actitud y le respondió inmediatamente por medio de este profeta. Y las palabras, mire qué maravillosas son las palabras que él empleó, que Jehová le dijo al pueblo. Unas palabras esperanzadoras. Dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando nosotros vemos todo, ¿cierto?, cuesta arriba, cuando quizás no vemos la salida para nuestra dificultad, ahí está nuestro Dios que nos anima, que está a nuestro lado, que nos ayuda a poder, ¿cierto?, vencer. Dice que la palabra dice que Él le dijo: no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Es nuestro Dios que pelea por nosotros. Él es el Dios, ¿cierto?, grande, poderoso en batalla, dice su palabra. Y ese Dios es a quien nosotros adoramos y bendecimos. Por eso, mis hermanos, yo le animo en estos momentos de dificultad que quizás pueda estar pasando. Confíe en el Señor, busque al Señor, humíllese al Señor y verá que de parte del Señor encontrará la respuesta. Y mire, no solamente esto le dijo el Señor al pueblo. En el versículo 17 sigue hablando el Señor y dice por medio de este profeta: no habrá para qué peleéis, dice. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya, qué maravilloso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Le dijo al pueblo que no iba a ser necesidad que ellos tuvieran que pelear. Incluso le dijo que tenían que estar parados. Dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ellos no iban a tener que hacer nada, ellos incluso iban a presenciar con sus propios ojos la victoria, la salvación, dice, de Jehová con vosotros. Porque Jehová estará con vosotros. Esa promesa está vigente, mis hermanos, en estos tiempos aún. Su palabra, el Señor hizo esa promesa que Él nos iba a dejar un consolador que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y ese es su Espíritu Santo. Y el Señor siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que confíen, mis hermanos, esperen en el Señor solamente, porque dice que Jehová dice que estará con vosotros, porque Jehová, ¿cierto?, estaba con el pueblo. Y damos gracias al Señor porque el Señor, ¿cierto?, es fiel y es verdadero. Segunda característica, entonces, reconoció que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Y nosotros también debemos reconocer eso, que nosotros no tenemos la fuerza muchas veces para enfrentar las dificultades, pero tenemos a un Dios que dice la palabra del Señor en Isaías 45, versículo 10, que dice que no debemos temer, porque Él está con nosotros, no debemos desmayar. Porque yo soy tu Dios, dice la palabra del Señor, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bendito es el Señor. Esa es una gran promesa que el Señor tiene con nosotros, y una esperanza y una confianza que nosotros los cristianos debemos tener, que nuestro Dios es un Dios que siempre nos va a ayudar. Sigamos leyendo. En el versículo 20, otra característica más. Dice que Josafat, estando en pie, le dijo al pueblo, a la multitud: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Qué maravilloso es lo que Josafat también insta al pueblo, le dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y el versículo 21 también les dice al pueblo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y la característica que él mantuvo en estas palabras es que él creyó a Jehová y que incentivó al pueblo a alabar a Dios. Qué importante también nosotros en estos tiempos de angustia poder creerle a Jehová, poder confiar en el Señor.
esto es lo que hizo y lo que incentivó, ¿cierto? Josafat, este rey a su pueblo le dijo: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Nosotros estamos seguros, mis hermanos, bajo la mano del Señor, Dios Todopoderoso. Y incentivó, ¿cierto?, al pueblo también a glorificar a Jehová, porque dice: porque su misericordia es para siempre. En los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, es muy difícil, ¿cierto?, alabar y bendecir el nombre del Señor. Cuando está todo bien, cuando nos va bien, cuando estamos bendecidos, es muy fácil poder glorificar, estamos con gozo, con alegría. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la angustia, ahí es donde nosotros, ¿cierto?, debemos con mayor, ¿cierto?, libertad, con mayor ímpetu, debemos, ¿cierto?, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Hay muchos relatos de hombres y varones que, estando, ¿cierto?, en la dificultad, ¿cierto?, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, alabaron y bendijeron el nombre del Señor. Ponemos el ejemplo de Pablo y Silas, ¿cierto?, cuando dice la palabra del Señor que ellos por hacer, ¿cierto?, por hacer la voluntad del Señor, ellos fueron tomados presos. La palabra del Señor dice que fueron azotados. Y más aún, fueron puestos presos, fueron encarcelados. Y no en una cárcel común y corriente, sino que dice que a ellos los llevaron hasta el lugar más adentro de la cárcel. Y fueron, ¿cierto?, puestos encadenados. Pero a pesar de eso, a pesar del dolor que ellos quizás físico estaban sintiendo por esos azotes, por la humillación quizás de que ellos estaban encarcelados, quizás estaban sufriendo dolores por los látigos, como decía, que ellos tuvieron. Pero a pesar de eso, a pesar de esa circunstancia que ellos estaban viviendo, dice la palabra del Señor que ellos oraban y cantaban himnos al Señor. Aleluya, qué maravilloso es poder bendecir al Señor en esos tiempos de angustia. Dice que ellos estaban orando y la presencia del Señor se manifestó. Y el Señor los visitó y esa cárcel fue abierta. Qué maravilloso es poder tener este ejemplo de estos varones, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ellos, siento, alababan y bendecían el nombre del Señor. Quizás es difícil, mis hermanos, poder hacerlo, pero el Señor nos ayude para poder tener esta fuerza y animarnos para que en estos momentos de dificultades usted pueda bendecir el nombre del Señor. Eso es lo que hizo Josafat, eso es lo que incentivó al pueblo a alabar, a bendecir el nombre del Señor, a glorificar su nombre. Y mire lo que sucedió más adelante. Desde el versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice, Jehová se puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir. Las emboscadas de ellos mismos se venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mire lo que sucedió aquí. Dice que cuando ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza, quizás los enemigos de Josafat miraron al pueblo que ellos glorificaban al Señor, que estaban solamente parados ahí, y para ellos quizás les causó risa, por así decirlo. Y fue lo mismo que también en el ejemplo que tenemos cuando se derribaron los muros de Jericó, ¿cierto? Jehová hizo que el pueblo marchase y que marchase por 7 días, y que en el último día tenían que ellos gritar y tenían que alabar el nombre del Señor, y quizás se burlaban del pueblo de Israel por las cosas que estaban haciendo, y a lo mejor era la misma situación que estaban viviendo en este entonces. Quizás los enemigos se reían por esta actitud que tomó el pueblo, pero el Señor, de cosas, ¿cierto?, que quizás para otros son cosas insignificantes, pero Dios allí es donde se manifiesta con su poder. Y dice que en el momento en que ellos comenzaron a alabar y a entonar alabanza, dice que se empezaron a matar entre unos y entre otros. Entre ellos mismos se empezaron a matar. Dios empezó a actuar ahí con su poder, con su gran autoridad. Y mire lo que dice el versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto,
miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Gloria al Señor. Solamente con esta actitud que ellos tomaron de poder glorificar al Señor, el Señor se glorificó, y dice que miraron, dice, desde la torre del desierto, y dice que miraron hacia la multitud, y aquí ellos estaban todos muertos, pues ninguno había escapado. El Señor se glorificó con su gran misericordia, con su gran poder, hizo lo imposible. Era imposible, mis hermanos, para el hombre poder, ¿cierto?, hacer frente a 3 ejércitos. Por más grande un ejército que sea, ¿cierto?, enfrentarse a 3 al mismo tiempo, queda muy poca expectativa de que pueda salir victorioso. Pero aquí vemos que ellos estaban con el mayor, ¿cierto?, de los ejércitos, que es nuestro Dios. Y mire, dice también que estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Y todo Judá y Josafat volvieron a Jerusalén gozosos. Gloria al Señor. Volvieron gozosos porque la victoria estaba en sus manos. Dios le había dado la victoria. Salieron victoriosos de esta enfrenta que ellos estaban teniendo. Dice que Josafat y toda Judá volvieron a Jerusalén gozosos. Estuvieron 3 días, mis hermanos, recogiendo el botín, porque era mucho, dice la palabra del Señor. Y el versículo 30 dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio la paz por todas partes. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder hacer la voluntad del Señor. Qué maravilloso, mis hermanos, es poder ponernos en las manos del Señor, poner nuestros ojos en el Señor. Cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando hacemos su voluntad, el Señor nos ayuda, nos prospera. No hay ejército que se levante contra nosotros. Dice, el salmista dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. En esta tarde, esta es la palabra del Señor. Y quiero decirle a quienes están escuchando, a quienes están viendo este mensaje, yo no sé cuál es esa multitud tan grande que se ha levantado contra usted, cuál es su guerra personal que usted está pasando, pero déjeme decirle que por muy difícil que se pueda ver, dice la palabra del Señor que para el que cree todo es posible. Y nosotros hemos creído en un Dios de poder, en ese mismo Dios que Josafat puso su confianza, puso su esperanza en Él. Ese mismo Dios aún está vigente en estos tiempos para obrar, para sanar, para salvar, para libertar. Es por eso que yo le animo, hermanos queridos, a que podamos, primero, como hizo Josafat, humillarnos. Para el ser humano es difícil poder humillarse, poder doblegarse, pero qué importante es poder reconocer que con nuestra fuerza muchas veces no podemos, ¿cierto?, salir adelante de la dificultad. Debemos humillarnos, debemos reconocer que nosotros somos, ¿cierto?, menores que Dios, y debemos reconocer que sin nuestra fuerza no podemos hacer nada, solamente con la ayuda del Señor. Josafat también consultó al Señor. También nosotros debemos consultarle al Señor en lo que nosotros podamos, ¿cierto?, poder emprender, podamos consultar al Señor en las cosas que nosotros podamos lograr. Es importante también consultar la dirección del Señor, porque si no es la voluntad del Señor, muchas veces no se logran las cosas. Pero cuando estamos en la voluntad del Señor, el Señor nos ayuda para que eso que nosotros anhelamos, que nosotros esperamos, se pueda ver cumplido en nuestras vidas. Y lo otro, mis hermanos, que nosotros debemos creer al Señor y debemos alabarle al Señor en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Yo le animo por medio de su palabra en esta tarde a que debemos confiar en el Señor. El Señor, cierto, como decía, el Señor siempre estará con su mano poderosa, cierto, para ayudarnos, para bendecirnos. Así que, mis hermanos, esta es la reflexión en esta tarde, que el Señor les pueda ayudar, y quisiera que podamos orar también para darle gracias al Señor por su palabra.
Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, has sido bueno, has permanecido, Señor, con tu misericordia hasta este instante, Señor, hasta este segundo de nuestras vidas. Señor, hemos estado quizás pasando por dificultades, hemos estado pasando por problemas, por enfermedades, por necesidades, Señor, pero en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra, Señor, tú nos has hablado, Señor, y nos has animado, Señor, a seguir, Señor, esperando, a seguir confiando en usted, Señor. Su palabra dice, Padre, que hay cosas mejores que nos esperan, Señor, que están reservadas en los cielos para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, ser fiel, para poder, Señor, en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, de la debilidad, Señor, poder humillar, Señor, nuestro rostro, Señor, así como lo hizo este rey. Señor, no le importó ser un gran rey, Señor, sino que Él humilló su rostro, Señor, para consultar, Señor, a usted. Ayúdanos a nosotros para poder también tomar esta actitud de reverencia, de humillación delante de su presencia, para consultarle a usted por sobre todo, Señor, para esperar y creer en su, Señor, en su poder, Señor, y también para poder alabarle, Señor, en los momentos difíciles de dificultad. Gracias, Señor, porque me has permitido de poder compartir esta su palabra, Señor, y yo bendigo a mis hermanos, Señor, que han estado, Señor, para poder escuchar su voz, Señor, que en esta tarde, Señor, nos ha hablado por medio de su palabra. Señor, y entrego, Señor, todo esto, Señor, y te agradezco por todo, Señor, y bendigo, Señor, a mis hermanos con esa bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta sería la reflexión y me despido de ustedes deseando que el Señor de paz pueda estar con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.